esta hora establecemos contacto directo en Caracas, Venezuela, con Freddy Guevara, concejal metropolitano de Caracas por el partido opositor Voluntad Popular. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido para toda Latinoamérica y los Estados Unidos al informativo de NTN 24. Buenas noches y gracias a todos por la comunicación. Freddy, en este momento, pues ambos sectores venezolanos, digamos esas dos mitades de las que se habla luego de las elecciones del 14 de abril, marcharon. Pero ¿cuál es la conclusión que se saca de allí cuando ambos están marchando contra la corrupción? A ver, nosotros estamos planteando una lucha que va más allá del tema de la corrupción. Los otros están marchando simplemente para tapar las acciones que han venido realizando en los últimos tiempos. Y yo creo que es importante para toda Latinoamérica y toda la audiencia en general que está viendo este programa, que entiendan que la acusación que le hacen al diputado Richard Mardo es sobre unos fondos no públicos. Es decir, los diputados en Venezuela no manejan recursos públicos. No sé si en otros lugares lo harán, pero en Venezuela no lo hacen, no manejan fondos públicos. Bueno, es imposible que el diputado Richard Mardo haya cometido un acto de corrupción cuando no tiene ninguna responsabilidad administrativa sobre ningún erario público. Por el contrario, en el gobierno nacional tenemos cientos de casos de denuncias de miles de millones de dólares. Podrá sonar exagerado, pero recordemos que somos la principal fuente de petróleo, la principal reserva petrolera del mundo, y eso justifica que tenemos cientos de miles de millones de dólares que han sido perdidos a través de diferentes fondos y acciones fraudulentas y corruptas de parte del Estado venezolano que no cuentan con ningún tipo de respuesta. Creo que uno de los casos más visibles fue lo que llamamos aquí el Pudreval. Se refería a un mote que le dábamos a la compañía que en teoría trabajaba las importaciones de alimentos, en los cuales se consiguieron cientos de toneladas de alimentos descompuestos que habían sido importados y que simplemente se habían dejado podrir para justificar una compra excesiva de alimentos y quedarse con los dólares. Este tipo de cosas adicionales con denuncias gigantescas en temas de taladros y plataformas de taladro petrolífero en mar abierto que fueron, destruidas y que nadie sabe cómo se compraron, las denuncias de más de 23.000 millones de dólares que se han venido perdiendo a nivel internacional, todo lo que tiene que ver con incluso la deuda, o mejor dicho, el robo que hizo un funcionario de PDVSA, de nuestra petrolera estatal, de los jubilados, que de alguna forma subastó o invirtió de forma, por supuesto, totalmente irresponsable y sin su consentimiento, los fondos de los pensionados y jubilados de nuestra industria estatal que se perdieron completamente. Bueno, nada de eso tiene consecuencias en nuestro país. Y si vamos a casos de corrupción familiar, tenemos que lamentablemente, la esposa del mandatario actual, tiene una denuncia por haber contratado durante su gestión en la presidencia de la Asamblea Nacional, a más de 32 familiares que aparecen en la sociedad, los cuales se nota el mismo pedido que precisamente refleja que es el gobierno y que precisamente estamos buscando hacer. Señor Guevara, durante esta jornada de hoy también tenemos un pequeño problema en la comunicación, ¿nos escucha bien? Sí. Perfecto, le hago la siguiente pregunta. Durante la jornada de hoy vimos también cómo la oposición aseguró que en las próximas horas anunciará nuevas decisiones sobre los recursos de impugnación de las elecciones del pasado 14 de abril. ¿Qué quiere decir esto? ¿No se dan por rendidos? ¿Creen que en algún punto tomarán fuerza tal vez estas denuncias? No, para nada estamos rendidos y nunca nos rendiremos, porque en efecto lo del 14 de abril fue una herida de muerte para el gobierno, en términos de que todo el mundo ya supo que precisamente no cuenta con el apoyo popular, y la mayor muestra de ello fue que si realmente ganaron las elecciones, ¿por qué no quisieron hacer un reconteo? Entonces, si aquí hay un dicho que dice, el que canta bingo muestra el cartón. Bueno, precisamente aquí en Venezuela el gobierno dijo que ganó, pero no quiso abrir las cajas y comparar los cuadernos de votación, que era la petición nuestra. Esa es la mejor prueba que en efecto el gobierno estaba escondiendo algo, porque si no, no hubiera tenido nada que temer y hubiera abierto el proceso. Ahora, esto lo que nosotros nos ratifica es que aquí el gobierno está, o mejor dicho, quien está mandando, no lo está haciendo por la voluntad popular, lo está haciendo precisamente porque cuenta con el secuestro de las instituciones y cuenta con el secuestro de las instituciones de todo el Estado para mantenerse en el poder de forma ilegítima y legal. Ahora, ante eso, ¿cuál es la propuesta nuestra o cuál es nuestra visión? Bueno, precisamente vamos a mantener una lucha pacífica, pero no pasiva. Una lucha democrática, pero que no necesariamente se restringe a un escenario electoral, pero siempre manteniéndose en la Constitución. Y en la oposición hay diferentes grupos, diferentes partidos. Nosotros, Voluntad Popular, somos una línea un poco más dura en cuanto a las cosas que tenemos que hacer y hemos reafirmado en muchas oportunidades que no podemos aceptar
que Nicolás Maduro finalice su gobierno como así, con 6 años tranquilamente. Creemos que hay que salir de este gobierno de forma pacífica y democrática y constitucional, pero ponernos esa meta, y Enrique Capriles ha avanzado en esos términos el día de hoy. Concejal, una última pregunta y no la puedo desaprovechar tomando en cuenta que lo acaba de decir el propio presidente Nicolás Maduro. Ha anunciado que Ernesto Villegas, quien era en este momento el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, dejará su cargo para ser candidato en las próximas elecciones del 8 de diciembre como candidato a la alcaldía del municipio, a la alcaldía de Caracas. Usted como concejal, ¿qué tanta vida puede tener este ministro ahora candidato? Mira, nosotros los derrotamos y ya ganamos la alcaldía de la capital, y sobre todo este personaje que lamentablemente en un momento fue visto como una persona de prestigio en Venezuela, pero se convirtió en una de las peores imágenes del gobierno cuando fue el encargado de mentirle al país sobre la enfermedad del presidente Chávez y mantenernos engañados durante todos unos meses a todo el país, incluso sus propios partidarios, sobre la verdadera salud presidencial. Y luego utilizar el Sistema Nacional de Medios Públicos de la forma más goebbeliana posible, similar a lo que hacía el famoso ministro de Hitler en la época nazi, todos los medios públicos para enfatizar una mentira, para difundir y agredir a quienes piensan diferente, y aprovecharse el aparato estatal para generar mentiras sobre la verdad, para atacar a quienes piensan diferente y por sobre todas las cosas tratar de implantar su visión totalitaria. Ese es Ernesto Villegas, quien lamentablemente asumió ese triste papel en los últimos tiempos de este gobierno, que no tenemos duda que cada día se acerca más a su fin, y sin ninguna duda lo vamos a volver a derrotar en la ciudad de Caracas, y estamos también seguros que en el resto de Venezuela el mundo verá una vez más que el 8 de diciembre la mayoría de los votos serán para la alianza opositora, que hará demostrar una vez más que de forma casi como un referendo simbólico que el 14 de abril, tal como lo seguimos diciendo, nosotros ganamos las elecciones, y por eso seguimos manteniendo nuestro reclamo hasta conseguir ya no solamente la mayoría del país con nosotros, que ya lo tenemos, sino ahora en la conquista del poder para poder precisamente transformar el país y retomar la democracia en Venezuela. Freddy Guevara, concejal metropolitano de Caracas por el partido opositor Voluntad Popular, le agradecemos por su tiempo en NTN 24. Una feliz noche.